¿Qué es eso del subjuntivo? ¿Para qué se usa? ¿Por qué existe en español pero no existe en inglés? ¿Cuándo lo deberíamos utilizar? ¿Cómo deberíamos utilizarlo? Todas esas preguntas quedarán resueltas en el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Empezaré por darte una idea general, por lo menos para que tengas una ligera idea de en subjuntivo qué es y para qué se usa, ya que vas a pensarlo en español y tienes que decirlo en inglés, para que tengas una idea de en qué consiste y sobre todo para que sepas reconocerlo. Bueno, pues el subjuntivo en principio sirve para hablar cuando tratamos de expresar deseos o dudas o situaciones hipotéticas. Esta es la versión oficial, pero como siempre la versión oficial no facilita mucho las cosas a la hora de utilizarlo cotidianamente. Necesitas un recurso más sencillo para que no tengas que estar dándole vueltas a ver cómo es, si esto es subjuntivo o no. Un truco fácil para reconocerlo a la hora de usarlo cuando estás empezando es si cuadra o no cuadra detrás de la expresión española ojalá que. Después de ojalá que en español siempre pongas lo que pongas, detrás de ojalá que siempre va un subjuntivo. Por ejemplo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá te pudiera decir. Ojalá y te me borraras de mis sueños. Ojalá te hubiera encontrado. y como ves hay dos tipos de subjuntivos. En tiempos sencillos, en tiempos simples, hay dos tipos. Ojalá que llueva mañana, salga pronto, entre allí, coma más, encuentre lo que busque. Llueva, salga, entre, coma, encuentre, son verbos en el modo subjuntivo. Pero si yo dijera ojalá que lloviera o lloviese mañana, saliera o saliese pronto, entrara o entrase allí, comiera o comiese más, encontrara o encontrase lo que busca, en este caso lloviera o lloviese o saliera, saliese, entrara, entrase, comiera o comiese, encontrara o encontrase, también son verbos que están conjugados en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo, para tu información, únicamente para que tengas una noción de lo que es, no hace falta que sepas esto en realidad para poder hablar un buen inglés, tiene los siguientes tiempos. Presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, futuro de subjuntivo, futuro perfecto de subjuntivo. 6 tiempos verbales que en realidad y a la hora de la verdad solo se conjugan con 2 palabras por verbo. Bueno, 3 en realidad. Por ejemplo, con el verbo ir, vayas y o bien fueras o fueses, para los tiempos simples. Puedes decir ojalá que vayas o bien ojalá que fueras o fueses. Cualquiera de los dos en español se entiende que es el mismo tiempo. Pues uno más cortito, vayas, y el otro fueras o fueses. Y cuando es un tiempo compuesto, en este caso el que va en subjuntivo es el verbo haber. Por ejemplo, es ojalá que hayas ido a comer con tu madre. Ese hayas está en modo subjuntivo. Y si dijeras ojalá que hubieras ido a comer con tu madre, ese hubieras del verbo haber también va en modo subjuntivo. Ves que siempre cuadra perfectamente cuando lo pones detrás del de la expresión ojalá que. La pregunta es, ¿cómo se hace en inglés? Ya sabemos cómo es en español. Cuando va detrás de ojalá que, va un subjuntivo. Y hay dos, uno cortito y otro más largo, que puede ser de una de 2 maneras. Por ejemplo, trabajaras o trabajases, cualquiera de las dos. Usar estos tiempos en inglés es muy fácil. Lo único que tienes es que tener cuidado de si estás diciendo el tiempo largo o el tiempo corto. Y si es un tiempo compuesto, que el que va en modo subjuntivo es el verbo haber, no el otro. El otro va siempre, como en todos los tiempos compuestos, acabado en ado, comido o en ido, comido, bebido, amado, subido, ese tiempo. Pero el verbo haber sí va en modo subjuntivo. Ojalá que hayas trabajado mucho, ojalá que hayas comido bien, ojalá que hayas dormido a gusto. Hayas. O también, ojalá hubieras venido antes, hubieras o hubieses, también es subjuntivo. Bueno, pues para hacerlo en inglés es sencillo. Cuando estás usando la versión corta de los tiempos simples, la versión corta, es decir, comas, subas, bebas, corras, escuches, en ese caso tienes que hacerlo en inglés poniendo el verbo en inglés en presente. Cuando oigas en tu mente, ojalá que estudies mejor, ojalá cocine tu madre hoy, en ese caso, cocines es un verbo que en inglés, aunque en español vaya en subjuntivo, iría en tiempo presente. Veamos algunos ejemplos. Es importante que coman. Coman es la versión corta, porque podría decir es importante que coman o es importante que comieran o comiesen. Como coman es la versión corta, en inglés la ponemos en presente. Por ejemplo, It's important that he eats. en presente. Si lo traduces tendrías que decir es importante que coman, pero ese tiempo, modo subjuntivo, en inglés, como es el cortito, no es comieran o comiesen, va en presente. En cambio, cuando utilizamos el modo largo, la versión larga, por ejemplo, deseaba que él empleara
llevara más tiempo en eso. Empleara o emplease, que es sinónimo, es más largo que emplee. Ojalá que él emplee más tiempo en eso. Pues empleara hay que decirlo en inglés en pasado. Así, deseaba que él empleara más tiempo en eso. En inglés sería I wish he spent more time on that. Spent en pasado. Y cuando estamos hablando de un tiempo verbal compuesto, como por ejemplo, es posible que él ya haya terminado. Ese haya terminado es muy sencillo porque, como estamos hablando de la versión cortita del verbo haber en modo subjuntivo, que sería haya, que tú, ojalá que hayas, ojalá que él haya, ojalá que nosotros hayamos, que es más corto que ojalá que hubieras o hubieses, en ese caso hay que ponerlo en presente. Por ejemplo, es posible que él ya haya terminado, sería It's possible that he has already finished. Y si utilizamos la versión larga, entonces habría que poner el verbo haber del tiempo compuesto en pasado. Por ejemplo, habíamos esperado que tú ya hubieras llegado. Ese hubieras, que es el modo subjuntivo del verbo haber cuando es un tiempo compuesto, habría que ponerlo en pasado. Habíamos esperado iría en presente y hubieras llegado, aunque es subjuntivo, el verbo haber en inglés se pone en pasado. Por ejemplo, habíamos esperado que tú ya hubieras llegado, en inglés sería We had hoped you had already arrived. No obstante, a pesar de todo lo que te cuento, hay un caso especial. ¿Cómo no? Esto es el inglés. ¿Qué sería del inglés si hubiera un tiempo verbal que no tuviera alguna maldita excepción? Bueno, es su forma de complicarnos la vida a los hispanoparlantes. Bueno, la excepción es, como no, con el verbo to be, que como sabes es uno de los verbos raritos y es de los raritos entre los raritos. Con el verbo to be, cuando el subjuntivo lo utilizas después de if, después de si en español. Si comieras, si subieras, si trabajaras, si luciera más, si fuera más cómodo. Después de si en inglés, sea la persona que sea, se dice siempre were. Cabría esperar que usáramos if I was, porque was es lo que corresponde con la primera persona, pero no. Después de sí, siempre, en todos los casos, se dice were. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long, biddy-biddy-bum. Igual que los demás, se utiliza para expresar una acción futura, incierta o hipotética. Por ejemplo, if I were you, I would take that opportunity. Si yo fuera tú, aprovecharía esa oportunidad. O estaría más feliz si estuviera en Madrid. Ese estuviera, como es la versión larga, iría en pasado. Pero, como es el verbo to be, fuera cual fuera la persona, se dice were. I would be happier if I were in Madrid. Desearía que ella estuviera aquí con nosotros. I wish she were here with us. Ella se comporta como si fuera la jefa. She behaves as if she were the boss. Ojalá fuera más fácil aprender inglés. I wish it were easier to learn English. Habla como si fuera una experta en eso. She talks as if she were an expert on that. Como ves, sea quien sea el que habla o la que habla, sea una o sea más de una persona, con el verbo to be, con la versión larga, siempre se usa were. En cambio, cuando usamos el verbo to be para expresar deseos, recomendaciones, órdenes, etc., entonces se usa el verbo be tal cual, be. Te pongo un ejemplo. Es importante que él sea honesto. It's important that he be honest. Sugiero que él sea más puntual. I suggest that he be more punctual. Ojalá que todo esté bien. I hope that everything be fine. Es necesario que ella sea responsable. It's necessary that she be responsible. O recomiendo que tú seas paciente. I recommend that you be patient. Con la versión larga, fuera o fuese, usamos siempre were. Y con la versión corta, que es para las recomendaciones, ese tipo de frases, usamos siempre be. Como ves, hacer el modo subjuntivo en inglés o poner los verbos en subjuntivo en inglés es fácil. Solo tienes que distinguir cuándo es el primero, cuando hablas en subjuntivo, y para eso ya sabes que solo tienes que pensar en ojalá que lo que viene detrás siempre es subjuntivo. Si dudas, pon el verbo detrás de ojalá que. Si te cuadra, perfecto, entonces es que es subjuntivo. Y en ese caso sabes que hay dos formas de subjuntivo. La corta, ponga, suba, siente, trabaje, y la larga, pusiera o pusiese, comiera o comiese, encendiera o encendiese, que va siempre en inglés o que se traduce al inglés poniendo el verbo en pasado. Y si es un tiempo compuesto, pues el verbo haber es el único en el que te tienes que fijar. Si es haya,
entonces lo pones en inglés en presente. Y si es hubiera o hubiese, entonces lo pones en inglés en pasado. Y así, haya comido es have eaten. Y hubiera o hubiese comido, pues se pone en pasado, had eaten. Sigue mis recomendaciones y nunca tendrás que pensar si un verbo es subjuntivo o indicativo o qué es lo que es. Simplemente venga, vaya, suba, coma, se pone en presente, comiera, subiera, o trabajara, trabajase, hiciese, se pone en pasado. Si controlas esto verás que los 4 condicionales te van a resultar muy sencillos, como veremos en vídeos posteriores, y que en un montón de ocasiones no tendrás que pensar prácticamente nada para escuchar en tu mente algo que quieres decir y decirlo en inglés con fluidez. Disfruta del vídeo, pásalo bien y hasta el próximo día. Suscríbete, 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 suscríbete. Suscríbete.
suscríbete, suscríbete.